Antonio, tú eres un poeta mexicano muy significativo en tu promoción, dentro de tu promoción, y yo quisiera que nos comentaras brevemente cuál es tu visión del pasado poético inmediato en el que te has insertado desde tus primeras publicaciones, puesto que la tradición poética mexicana tiene una riqueza tan considerable. Yo te diría que partiría del siglo XX y en concreto de López Velarde. Creo que López Velarde es el poeta mexicano que funda la poesía moderna, que se separa del modernismo y que es el abuelo, el joven abuelo de la poesía mexicana. Y digo joven abuelo porque murió a los 33 años. Es muy clara la influencia de López Velarde en el grupo posterior, que es el grupo de los contemporáneos. Los contemporáneos es el grupo civilizador de la poesía mexicana. Es al mismo tiempo mexicano y cosmopolita. Es el equivalente por edad a la generación del 27 y tiene una poética muy parecida y sobre todo es un grupo de igual calidad que la generación del 27. Tiene poetas tan interesantes como Gorostiza, como Muerte sin fin, que creo que es un poema que debe de ser conocido en todo el mundo y en todo el mundo de habla hispana. Y después de esa generación de contemporáneos viene la generación de Taller, cuyo miembro más significativo es Octavio Paz. Y entre Taller y mi generación hay una generación de poetas intermedia que podría citar a Eduardo Lizalde, a José Emilio Pacheco, a Said, y después ya viene mi generación directamente, que es la generación de los poetas nacidos en la última parte de la década de los 40 y en la primera de los 50. Ahí estaría Eduardo Hurtado, Fabio Morábito, David Huerta, en fin, muchos otros más. Es una tradición muy rica y a mí lo que me llama mucho la atención es esta revaloración tan justa que se ha hecho en los últimos años, especialmente de la poesía de López Velarde. Sí. Y aquí hay un punto en el que tú puedes decirnos muchas cosas interesantes porque tú diriges la Casa de la Poesía López Velarde. A nosotros nos parece en Hispanoamérica en general muy significativo que se haya elegido a ese poeta como emblema de la gran poesía mexicana del siglo XX, porque la obra de López Velarde no solo compromete el desarrollo y la renovación de la poesía en México, sino en toda la poesía hispanoamericana. Yo creo que eso se ha ido haciendo ya una conciencia general. Sí. Borges se sabía de memoria, por ejemplo, el poema más extenso, quizá no el mejor, pero el más significativo de López Velarde, La Suave Patria. Es un poeta muy vinculado, por ejemplo, a Lugones. Él consideraba que Lugones era el poeta más importante después de Rubén Darío. Y López Velarde tiene características muy particulares. Es al mismo tiempo un poeta muy local y al mismo tiempo un cosmopolita. Su poesía se apoya sobre dos pies: las esdrújulas, que lo sitúan en el modernismo, pero también como un poeta cosmopolita, como un poeta ciudadano, y las graves, las palabras graves, que lo sitúan en la provincia. Es un poeta católico y al mismo tiempo un erótico. Entonces, en esa ambigüedad, en esa rica ambigüedad está la poesía de López Velarde, y curiosamente un poeta que nace en 1888, es decir, el mismo año de Gómez de la Serna, de T.S. Eliot, de Ungaretti, y que muere en 1921, es leído por los poetas mexicanos todavía como si fuera un contemporáneo. Por cierto, también es contemporáneo de Pessoa, con el que tiene muchísimas similitudes. Es una persona que le gustan justamente las máscaras, igual que a Pessoa,
no es un poeta directo, es un poeta que a veces es directo y a veces hace poesía de perfil, y es un poeta muy complejo. ¿Tú te reconoces ligado a esa experiencia poética de algún modo? ¿Qué ecos sutiles o resonancias López Velardiana podrías señalar? Me gustaría tenerlas, no lo sé si las tengo. Los poetas que nos gustan, los poetas que nos gustaría que nos influyeran, a veces no son los que nos influyen. Pero López Velarde, lo que sí es importante es que nos da permiso. Un gran poeta amplía la libertad a los otros poetas. Entonces, López Velarde, ¿qué permiso me da a mí? Me da permiso para hablar a través de las pequeñas cosas, de las cosas grandes. Es decir, tiene una estética que une en un mismo verso cosas nimias, cosas vulgares aparentemente, con la metafísica. En ese sentido es fundamental. En ese sentido se abre el espacio poético con la obra de López Velarde. Sí, completamente. Completamente. Me parece que es el momento en que escuchemos un poema tuyo, o más de un poema tuyo, ¿no? En el que ese reconocimiento de un espacio conquistado, gracias a la gestión de quienes nos han antecedido, claro, se manifiesta en la obra propia. Viniendo hacia aquí sabiendo que venía una azotea, escogí este poema, Azoteas. A Fabio Morábito, que es otro poeta, amigo mío. Me entrego a la azotea, a su llanura gris, a su suelo polvoso, a su modestia. Las ramas de los árboles dejan caer aquí sus sombras, el vecindario sus rumores, el vuelo de las aves su silencio. Frente a lo que nos separaba, nos unía el vacío. El vértigo nos llenaba de placer y de miedo. Recuerdo a Yolanda, la pequeña sirvienta, y cómo nos acodábamos al borde del abismo. La azotea no tiene barandal, es un balcón salvaje. Quien sube a la azotea se contagia de espacio y lagartijas, de oso y telarañas. En las azoteas descansan las palomas, la ropa se asolea, toma una pausa el agua. Las azoteas derrotan las paredes, vuelven piso el techo de la casa. En las azoteas florecen las albercas, los deseos. Tu azotea es Arabia. Son para el sol las azoteas, son para la lluvia y para la distancia, son para el cielo azul las azoteas. Quien sube a una azotea se contagia. Claro, es una azotea muy diferente a esta, es una azotea de edificio donde se cuelgan las ropas a secar, no tiene barandal como esta, sino es otra azotea. Pero de alguna manera el principio borgiano nos puede ayudar aquí. Una azotea es todas las azoteas. Claro, claro, claro. Ahora, tengo otra pregunta que creo que tiene el mayor interés en este momento, puesto que estamos en Sevilla, ¿no? En una reunión, en un diálogo poético que intenta vincular el aquí y el allá a partir de una concepción de que la poesía toda es una. Tú eres uno de los pocos autores hispanoamericanos que ha sido editado en este lugar, o en esta cercanía, por nuestro gran amigo, el poeta José Francisco Cruz Pérez, en una edición que acompañaba a su revista Palimpsesto. Ese libro tuyo ha tenido bastante circulación entre los lectores de esta área, ¿no? Y por lo tanto tú eres un poeta muy vinculado a este espacio cultural, a este espacio poético. Y creo que podríamos reflexionar acerca de la importancia que ese tipo de actividades desarrolladas por Fran, por ejemplo, tiene para todos nosotros. Sí, yo creo que en concreto Sevilla tiene mucha importancia, no solo en la poesía latinoamericana, sino incluso en la vida latinoamericana. Creo que es una ciudad de cara a América,
y que tiene una correspondencia, por ejemplo, en una ciudad fundamental, que es Veracruz, que es la ciudad de llegada de los españoles, ¿no? Incluso es una ciudad blanca también, y creo que habría que explotar esto más de las dos orillas. Y Palincesto, la revista que dirige Francisco José Cruz Pérez, creo que es una revista muy atenta a la poesía latinoamericana. Entonces, para mí, que él haya editado una antología de mi poesía y que él, sobre todo, me haya hecho una entrevista que me haya hecho pensar enormemente, es fundamental, ¿no? Y yo diría que si soy un hijo de López Velarde, soy un nieto de Antonio Machado, ¿no? Es decir, que aunque vivió muy poco en Sevilla, es un poeta muy, muy sevillano. Y bueno, si es nieto de Antonio Machado, ya es estar vinculado con Bécquer, en fin. Y claro, y ser bisnieto o tataranieto de Fernando Herrera, de Claro, Francisco claro, Belgrano, de claro, Francisco, claro. Esto dicho sin ningún chauvinismo, ¿no? Porque también me encantan poetas castellanos, ¿no? Como Jorge Guillén, ¿no? ¿Ya? Me salgo. Cuidado, para mí. ¿Ya? Este poema requiere una leve explicación. La palabra teporochos, que es de origen náhuatl, que quiere decir el equivalente a clochar o a vagabundos. Los vigilantes. En el departamento dormido, cerrado a doble llave, se escuchan las voces de los muebles y el silencio de un gato. Los perros, en cambio, vagan por la calle cumpliendo su misión de correos entre los ojos abiertos y los ojos cerrados. Aunque haga frío y sienta el calor de las mantas y la almohada me llame, los pasos en la intemperie amplían mi tranquilidad. Son los trasnochadores los relevos de los ojos abiertos, los amantes de la luna y los perros. Si una noche tan solo todos los trasnochadores se durmieran, nadie amanecería. Ellos mantienen la vigilia como los antiguos sacerdotes el fuego. Son la vertical cuando la horizontal se abandona a su silencio. Luchan contra la entropía de la noche, lo mismo que los teporochos contra la rigidez del mediodía. Si los teporochos trabajaran, caeríamos en el pozo profundo del trabajo, un pozo de paredes lisas, y nadie desde arriba nos tiraría una cuerda. Ellos son las palmeras, los arroyos del ocio. Si los teporochos trabajaran, un insomnio fabril dominaría. Duermen a pleno sol, rodeados por sus perros, los mismos que en las noches recorren la ciudad. ¿Ya? Te digo, es un... Y le puedes tocar cualquier cosa y él no se se lanza, cansa, no se lanza. Ya. Fue un día, tenemos una tertulia que lo queremos mucho, eso es claro, ¿no? Pero de pronto, un día la tertulia y no dejó hablar a nadie, ¿sabes lo que es eso? A nadie. Y entonces yo me atreví a interrumpirlo 2 veces y me dice, pero tú siempre estás hablando. ¿Qué pasa? Pero no se dio cuenta. Entonces él puede hablar sobre el zapatismo, sobre... Claro, yo he estado viendo sus libros de ensayos y poética y poética. Sí. Y no sé. Ay. Les voy a leer de Ognos, de Luis Cernuda, un fragmento. Ir al atardecer junto al río de agua luminosa y tranquila, cuando el sol se iba poniendo entre leves cirros morados que orlaban la línea pura del horizonte, siguiendo con rumbo contrario al agua, pasada ya la blanca fachada hermosamente clásica de la Caridad,
Unos murallones ocultaban la estación, el humo, el ruido, la fiebre de los hombres. Luego, en soledad de nuevo, el río era tan verde y misterioso como un espejo, copiando el cielo vasto, las acacias en flor, el declive arcilloso de las márgenes. Unas risas juveniles turbaban el silencio, y allá en la orilla opuesta rasgaba el aire un relámpago seguido de un chapoteo del agua. Desnudos, entre los troncos de la orilla, los cuerpos ágiles con un reflejo de bronce verde, apenas oscurecido por el vello suave de la pubertad. Unos muchachos estaban bañándose. Se oía el silbido de un tren, el piar de un bando de golondrinas. Luego, otra vez renacía el silencio. La luz iba dejando vacío el cielo, sin perder apenas su color, claro como el de una turquesa, y el croar irónico de las ranas llegaba a punto para cortar la exaltación que en el alma levantaban la calma del lugar, la gracia de la juventud y la hermosura de la hora.